Hola, hola. Estás escuchando Bol.radio y durante los próximos minutos, Fran Arias nos contará un poco de cómo ve el mundo para hacerte viajar por tu mente y encontrarte con tus recuerdos, tus vivencias y tus emociones. Conectémonos. Acá lo importante será lo que sientes, lo que piensas y lo que ves. Yo me conecto con la Fran e imagino 1000 cosas. ¿Y tú? ¿Qué ves? ¿Y tú qué ves? Capítulo 8. La entrevista. Hola, soy Fran Arias y este podcast no se va a tratar de mí, se va a tratar de ti, de lo que tú sientes y de lo que a ti te pasa con las cosas que escuchas y que ves todos los días. ¿Cuántos temas nos habríamos ahorrado si nos pudiéramos dar cuenta de que una situación que vivimos, algo que nos pasa, las otras personas que están con nosotros la viven de otra forma, la piensan de otra forma, la sienten de otra manera? ¿Cómo se hace para ser valorado, sentirse valorado, mostrar que uno vale? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué es ser valorado? ¿Cómo en mi primer trabajo puedo sentirme valorado? ¿Cómo hacer para que tu jefe te vea, te valore tus propuestas, tus ideas? El fin de este podcast es ayudarte un poco más a que te ames y te aceptes total y completamente. Es un desafío grande que yo me impuse hace años atrás. Yo creo que la única manera de que otros te valoren es... Tú sabes, ya sabes. Esa es la respuesta, es la que yo encontré. Yo creo que la única manera de que los demás te valoren es valorarte a ti mismo. Te tienes que amar total y completamente. Sí. 1, 2, 3, por ti y por todos tus compañeros. Pero primero por ti. Ahora que ya dijimos todo esto y tus maravillosas antenas están preparadas, vamos entonces a nuestra fantástica aventura del día de hoy. ¡Bienvenidos! ¿Y tú qué ves? Capítulo 8. La entrevista. La entrevista de trabajo. Tener una entrevista de trabajo. Tener miedo. No saber. Pensar si le irá a gustar o no a la persona que me va a entrevistar. Cuestionarme a mí misma si soy bueno en lo que hago. Tener la primera entrevista de trabajo. Me acuerdo de haber llegado a un edificio grande y con un poco de nervio y un poco apurada haberle preguntado a algún señor de seguridad cómo se subía al 5º piso. El señor me dijo, aprieta aquí por el ascensor. Que le vaya bien, me dijo, me acuerdo de su rostro como si fuera el día de hoy. Y subí a ese ascensor y caminé por esos pasillos y en los pasillos habían cubículos, personas y de pronto decía carrera de publicidad. Yo había estudiado publicidad, era publicista y me había conseguido un reemplazo en un instituto profesional. Iba a hacer clases de mi propia carrera en el ramo en que a mí me iba mejor, en lo que a mí me había ido bien siempre. Entro, toco la puerta, en realidad no había puerta, y me siento en el cubículo de mi director. Qué raro esto, de que un director sea tu jefe. Él me habló un poco de cómo era el trabajo ahí, en ese lugar, y de pronto me dice, ¿tú tienes hijos, Francisca? ¿Tú tienes hijos, Francisca? Antes, por ahí por el 2010,
Todavía cuando las mujeres teníamos hijos, era un problema para la pega. Eso significaba que de alguna manera esa pregunta él me la estaba haciendo para saber si yo iba a faltar, por ejemplo, a las clases o iba a dejar la pega de lado porque tenía un hijo. ¿Tú tienes un hijo, Francisca? Yo tenía 27 años y tenía un hijo de 2 años que esa mañana a las 7:30 de la mañana exacta lo había dejado en un jardín infantil. No tengo hijos. Yo soy sola, soy soltera y no tengo hijos y tengo mucho tiempo con qué hacer todo este trabajo. Todavía me acuerdo de mi risa interna, como diciéndole he ganado a este sistema asqueroso donde la mujer es ofendida por ser madre. ¡Qué absurdo! Un tiempo después, este director me llamó y me puse a hacer clases. Yo, la profe, joven, sin hijo, me dedicaba todos los días a dejar a mi hijo a las 7:30 de la mañana en el jardín infantil y me iba a hacer mis clases. De alguna manera, en mi cabeza eso significaba que yo no tenía un hijo. Por lo tanto, me comportaba como una persona sin hijos en ese lugar. Iba, me reía, eran todos tan jóvenes. Yo también era joven. Yo tenía 27 años y ahí la gente que estudiaba, bueno, era un poco menor que yo nomás. Empezó a pasar el tiempo y empezó a llegar el verano. Un día me di cuenta que en el verano los profes no teníamos trabajo, que nuestro trabajo se iba a acabar. Venía el cierre del año y los profes nos finiquitaban. Cuando se acababa el año, nos finiquitaban y nos volvían a recontratar. Una práctica muy ilegal por lo demás. Pero para nosotros era normal, era válido. Por lo tanto, durante el mes de noviembre, por ahí, diciembre, yo me iba a quedar sin trabajo. ¿Qué voy a hacer cuando esté sin trabajo?, le pregunté a mi director de carrera. ¿Qué habrá pensado él? Total, yo no tenía hijos, no tenía ni una responsabilidad en realidad. Me dijo, bueno, si estás muy preocupada, puedes buscar pega en matrículas. Me acuerdo de haber entrado a matrículas. Bienvenidos, matrículas. Había un hombre grande, robusto, lleno de energía, como con fuerza. Me dice, hola. Hola, yo soy Francisca, quiero postular a trabajar en matrículas. Pero sí, claro, pasa por acá y me atendió ahí, me dio un café, unas galletas, me contó de qué venía la pega. Y me preguntó por qué quería hacer esto. ¿Tú tienes hijos, Francisca? Qué iluso es uno, ¿eh? A veces. ¿O qué ilusa era yo en esa época? No sé. Sí, le dije. Tengo un hijo. Tiene 2 años. Se llama Francisco. Le puse mi mismo nombre. Maravilloso, me dijo, esta pega te va a acomodar y así en el verano vas a tener un ingreso extra. ¿Por qué no había pensado yo que esa persona conocía a mi director y que de alguna manera iban a hablar? ¿Cómo iba a explicar yo que había mentido y con qué sentido? Es probable que al director no le hubiera interesado que yo tuviera un hijo, pero bueno, me quedé con la pega. El día que empezó la pega de matrículas me pregunté y me di cuenta, auténticamente, de que no había preguntado cuánto iba a ganar. Entonces fui a tocarle la puerta al director de matrículas y le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Sí, yo bien acá, adaptándome, qué sé yo. No te pregunté cuánto iba a ganar por esta pega. Él se rió, me acuerdo, y me dijo, ¿cuánto quieres ganar por esta pega, Francisca? Era una pega de ventas, finalmente. No sé, lo que me alcance para vivir con mi hijo.
Nunca me voy a olvidar lo emocionante que fue para mí ese primer mes. Me acuerdo de haberme dedicado a hacer mi pega lo mejor posible. Llegaba muy temprano, a las 8 de la mañana, luego de dejar a mi hijo en el jardín, y me quedaba hasta el último minuto en que el jardín cerraba, hasta las 7:20 de la tarde, y a las 7:30 iba a buscar a mi hijo. Nunca me voy a olvidar que fui ese mes la primera en ventas, a la que mejor le fue. Los vendedores y los profesores que hacían este trabajo hace años me aplaudían, me acuerdo, en una sala llena de gente. Yo era como una estrella, había logrado algo casi impensado en números. Y de pronto me di cuenta que yo, que había estudiado publicidad, era muy buena para las ventas. Un día estaba en la pega, un poco aburrida ya, había llegado a mis números, obvio, ya me creía la muerte, qué sé yo, y estaba en Twitter. En esa época, Twitter no era muy conocido, la gente en realidad no se metía, estamos hablando del año 2010 más o menos, se metía poco. Yo siempre digo, me gusta decir, que en esa época en Twitter éramos como 10 los chilenos que estábamos. Y entre ellos estaba yo ahí, que habré estado poniendo: hola, me estoy tomando un café. Hola, me voy a tomar otro café, qué sé yo. Bueno, y estaba en esto yo, y había un chiquillo que siempre me gustaba lo que ponía, me sorprendía, porque yo que tenía esta vida tan de correr en la mañana, ¿no es cierto?, dejar a mi hijo y en la tarde ir a buscarlo y todo era una cosa como muy operativa. Este chiquillo ponía: hola, me estoy tomando una piscola. Hola, me estoy tomando aquí un vodka. Y yo decía, wow, era como una figura, una estrella, aparte de lo del alcohol, que lo dejemos lo de lado, pero hola, estoy aquí mirando con mis lentes el atardecer, que es maravilloso. Y yo decía, wow, y uno aquí trabajando, bueno, y no sé cómo habrá sido que me habló, le hablé yo. Ni siquiera por DM, fíjate, por mensaje directo, sino que por afuera, por público. En esa época nadie estaba mirando, así que daba un poco lo mismo. Y me invitó a salir. ¿Qué voy a hacer? Voy a salir con un hombre, después de la pega. ¿Y qué hago con mi hijo? Bueno, dejé a mi hijo con una amiga, me acuerdo. Y este hombre me fue a buscar a la salida de la pega. Iba a llegar, yo le dije, anda a buscarme a la salida de la pega. Yo trabajo en tal esquina con la calle República, pleno barrio universitario en Santiago. Y dije, no, este gallo debe estar allá mirando su sunset o esas cosas así como, no sé, que va a venir acá a buscarme a mí, a esta plebeya del trabajo. Y a las 7:30 en la esquina, parado, estaba ahí, esperándome. Salgo corriendo intempestivamente y me doy cuenta al mirarlo que todavía tenía puesta la camiseta corporativa y como que un auto casi me atropella, pasan cosas, iba pasando mucha gente que andaba en la calle, en el centro, y me doy cuenta que estoy vestida con la polera corporativa y le digo, toma, quédate con mis cosas, con mi cartera un poco que voy a ir al baño a cambiarme, y desaparecí. El Ricardo nunca se ha olvidado de que ese día nos habíamos visto casi por primera vez y yo le pasé mi cartera. Él siempre dice, yo te Yo te podría haber podría haber robado robado todo. todo. Y yo le digo, no había mucho que robarme en esa cartera. Ese día carreteamos hasta las 8 de la mañana. Quizás hasta las 8 es una exageración, porque me acuerdo perfecto que yo todavía, como estábamos cerrando el año, tenía que tomarle una prueba a mis alumnos a las 8:30. Era día sábado. Me acuerdo perfecto, la clase era de computación y era en una sala llena de computadores.
El curso era de técnicos en construcción, a los que yo les enseñaba computación, ofimática. Había tomado unos ramos muy extraños, pero que a mí me servían para complementar la carga académica y a ellos les servía un montón lo que yo les enseñaba. Pero ese día, a las 8:30 de la mañana, tenía que tomar una prueba. ¿A qué hora me habré despedido del Ricardo en la Plaza de Ñuñoa? A las 7:30. Habré tomado una micro, alguna por la Alameda. Sí me acuerdo de haber caminado desde la Alameda por República hasta tomar la prueba. Apenas me tenía en pie, no sé si estaba cansada o media ebria, no sé. Me acuerdo de haber tenido la conciencia de saber que mi hijo con mi amiga estaban bien en mi casa y haberme sentado a tomar la prueba. Los chiquillos se me acercaban, como que querían saludarme. Hola, profe. Y yo tomé asiento, tomé su prueba. Obviamente no quería que se me acercaran físicamente. Fue una mañana de infierno, tomar una prueba sin haber dormido nada. Por supuesto no le iba a corregir ese día y terminada la jornada me fui a mi casa. 2:30 del día mi amiga me entrega a mi hijo, me dice chao y entonces automáticamente tampoco yo pude dormir porque tenía que quedarme con el niño. Entonces jugamos, ¿a qué habremos jugado? A saltar, a bailar, vamos, ¡qué divertido! Total no había nada de sueño, estaba todo bien, vamos que se puede. Y Ricardo me habla. En esa época no teníamos WhatsApp. Teníamos una cosa que se llamaba Messenger. Era una aplicación en que uno se conectaba con el computador. Era como el Messenger de ahora, de Facebook, pero era una aplicación aparte. Y uno podía ver quién estaba en línea y quién estaba ausente. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Qué creativo, pensé yo en esa época. Me invitó a salir. Obviamente yo no podía, yo estaba con el niño, estaba cansada, entonces lo invité a la casa. Sí, ven tipo 6 de la tarde a mi casa, te hago una oncecita rica, tomamos once. Me acuerdo que ya ni las palabras salían de mi cuerpo, estaba agotada. Había trabajado toda la semana de 7:30 de la mañana a 7:30 de la tarde. Había ido a carretear todo ese día, ya había tomado la prueba y bueno, no importa, este hombre me gusta, es atractivo, qué sé yo. Me acuerdo que llegó a la casa y yo apenas podía mirarlo. Tenía la piel y el cuerpo tan cansado que apenas podía concentrarme en lo que me hablaba. No recuerdo bien qué me decía. Y de pronto, por mi cabeza pasó una idea. Quizás pudiera dormir 5 minutos al baño. Mientras él está aquí, total, mi hijo está durmiendo, todavía no va a despertar. Y entonces fui al baño. Ricardo, voy al baño, voy un ratito, voy y vengo, espérame. Me siento en el baño, cierro los ojos. 2 horas después, desperté. Estaba en el baño, con una culpa tremenda. Este hombre lo había dejado en mi casa, con mi hijo solo durmiendo, y si mi hijo despertó, y por qué él no me tocó la puerta del baño, y por qué no vino a buscarme. Entonces salí hacia el living a buscar a mi hijo. Le estaba dando comida a mi hijo en la silla de comer. El Pancho, de alguna manera, había conseguido que el Ricardo le hiciera vienesas con puré, que era prácticamente lo único que comía en esa época. Y estaba comiendo. Me acuerdo que esas semanas fueron raras. Pasaron muchas cosas distintas. Yo había tenido mucho trabajo, había trabajado mucho, había tenido estos jefes y tenía ganas de hacer algo más. Me acuerdo que un día fui a
buscar qué habrá sido, alguna carpeta o algún documento a la sala de mi jefe de matrículas y me dice: Francisca, tengo una nueva pega y misión para ti. ¿Una nueva pega y misión para mí? Sí, pero tienes que tener una entrevista nueva con un nuevo jefe. Este va a ser otro jefe. Ay, otro jefe más, y otra entrevista, y otra pega, pero es una pega que te va a encantar. Vas a ser la jefa de matrículas de una nueva sede. ¿Yo? ¿Jefa de una nueva sede? Me acuerdo de haber ido a la entrevista. Me recibió un caballero alto, impoluto, de buenas palabras. Se notaba con buen califón, igual que yo. Entonces le digo: ¿tú dónde vives? Y empezamos a conversar. Me acuerdo que él me preguntó si tenía un hijo o hija. Ya no tenía mucho sentido mentirle. Y me dice: honestamente, si tú quieres este trabajo, no tengo mucho dinero que ofrecerte. Qué desgracia. Yo quería ganar dinero. Más que mal, ya había ganado mucho dinero con las matrículas y con las ventas. ¿Qué hacemos?, me dice. ¿Qué quieres que te ofrezca que no sea dinero y que yo te pueda ofrecer? Cuando me dijo eso, me acordé de cuando tenía como 10 años y mi papá me ofreció cambiarme el nombre. No sé por qué me acordé de eso en ese momento. Es una pregunta tan abierta. ¿Qué quieres que te ofrezca? Si soy tu jefe y te estoy ofreciendo una pega y no te puedo ofrecer más plata. Qué tonto, pensé yo. ¿Por qué me está preguntando esta tontera? Y me fui a mi casa. Me dijo: piénsalo. Me fui a mi casa, lo pensé con mi almohada y al otro día fui y le dije: ya sé lo que quiero. Quiero tener un baño. ¿Un baño?, me dijo. Sí, quiero tener un baño, del cual yo solo tenga la llave. Te acepto tu sueldo, pero me das mi baño. Durante años me jacté que mi jefe me había dado un baño y que yo era la única de ese lugar que tenía un baño solo para mí. Fui tan feliz con mi baño y fui tan feliz en esa pega y fui tan feliz con ese jefe que sabía entender que uno podía tener otras necesidades, que no solamente eran las del dinero. Entonces, para ir concluyendo este relato, puedo decirte que cuando pienso en las entrevistas de trabajo, me acuerdo de mi primera entrevista y que tuve que mentir. Me acuerdo de mis alumnos y esa prueba que tomé a las 8 de la mañana casi durmiendo. Me acuerdo de mi jefe en ventas y su cara de sorpresa cuando sobrepasé los números. Y por supuesto me acuerdo de Íñigo, el mejor jefe que he tenido, las muchas aventuras que vivimos juntos e incluso cómo fue el gran final. Me acuerdo de Ricardo y cuando nos enamoramos. Ahora te dejo algunas cosas que yo pude aprender. Un buen jefe puede valorarte no solo recompensándote económicamente, sino por lo que pides para ti mismo también. Como yo quería un baño, ¿viste? Y lo tenía. Nunca te desvalorices frente a nadie, pero si es necesario, miente para sobrevivir, aunque tu hijo tenga 6 meses y lo hayas dejado a las 7:30 de la mañana en el jardín infantil. La pega de tus sueños está donde menos te lo imaginas. Es cosa de que busques y golpees las puertas suficientes. Nunca subestimes tu cansancio, sobre todo si vas al baño y tienes un desconocido en casa. No es necesario esperar tanto. Si lo pasas bien, el tanto vendrá solo. Como yo queriendo ganar un poco para sobrevivir y terminé el mes ganando cifras grandes. ¿Viste? Al final no es cosa de dinero. El dinero en realidad es verdad que no es solo lo que te da la felicidad. El amor puede estar en los lugares más inexplicables, incluso en Twitter, o dándole vienesas con puré a tu hijo mientras tú duermes en el baño.
Nosotros con el Ricardo después terminamos y luego volvimos y unos años después nos casamos. Pero cómo fue el matrimonio y cómo la gente aplaudía en la plaza, eso sí que es tema para otro podcast. Ahora recuerda, este podcast no se trató de mí, ni de mi historia. Se trata de ti, de lo que a ti te pasó, de lo que a ti te pasa escuchándolo. Para eso, te invito a contarme. Entra a siemprejuntos.cl/¿y tú qué ves? Y comenta las imágenes que he ido dejando especialmente para ti en cada capítulo. Una imagen que para mí puede ser fantástica, una imagen que a mí me recuerda 1000 cosas. A ti, no sé, cuéntame. ¿Y tú, qué ves? ¿Viste algo? ¿Te recordó este capítulo algún pasaje de tu vida? ¿Se reactivó algo en tu memoria? Sigue conversando con Fran y cuéntale qué viste en siemprejuntos.cl/¿y tú qué ves? Nos encontramos el próximo capítulo con otra aventura sorprendente.